Vamos a compartir, a meditar en estos momentos la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 11, de los versículos 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este Evangelio es el último que se ha proclamado, que se ha leído en las iglesias el último día de la Cuaresma. El sábado justo antes del Domingo de Ramos. Y aquí vemos cómo dice que muchos judíos habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús creyeron. Con lo cual concluye que justo este evangelio viene después de la resurrección de Lázaro. Esto fue un hecho que debió ir de boca en boca, porque los que lo vieron realmente no podían quedarse callados y lo fueron proclamando por todos los sitios. Fue un hecho tan impresionante, una cosa que nunca se había visto, que alguien resucitara a un muerto. Jesús había resucitado a Lázaro y nos dice la palabra que muchos creyeron en él. Pero sin embargo hubo otros que en vez de creer en Jesús, fueron en plan chivato a hablar con los fariseos, a contarles lo que Jesús había hecho. Aquí vemos la diferencia de cómo se puede actuar según la intención del corazón de cada uno. El Señor ha resucitado a Lázaro y la gente viene por curiosidad, un poco como Santo Tomás, necesitaban verlo para creer. Posiblemente aquellas personas que fueron habían visto que Lázaro había muerto, habían ido a darle el pésame a sus hermanos, a sus hermanas, muchos de ellos, y necesitaban ir y ver que Lázaro está vivo, y entonces creyeron en Jesús. Pero los otros deciden ir a hablar con los fariseos como para acusar a Jesús, como si Jesús hubiera hecho algo malo. Debían ser de aquellos que habían escuchado a los fariseos decir que Jesús hacía los milagros por el poder de Satanás, porque si no, no se entiende. ¿Qué buscaban? ¿Estaban buscando realmente a Dios? ¿Estaban buscando al Hijo de Dios, al enviado de Dios, al Mesías? ¿O estaban buscando ir a ganar puntos delante de los fariseos y de los sumos sacerdotes? Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos, nos sigue diciendo el Evangelio, convocan al Sanedrín.
¿Con qué motivo aquella reunión tan importante? Pues para decir que Jesús estaba haciendo muchos signos y que mucha gente estaba creyendo en él. Estaban creyendo que él era el enviado de Dios. Y eso, pues, a ellos no les gustaba. ¿Por qué no les gustaba? Porque le hacían sombra. Porque Jesús ya había denunciado que ellos no actuaban con intención recta de corazón, que no actuaban según la voluntad de Dios, que no actuaban por el bien del pueblo de Dios como verdaderos pastores. Ellos tienen miedo, dicen que vendrán los romanos y van a destruir el lugar santo y la nación, porque Jesús no estaba generando ninguna violencia ni ningún alboroto, simplemente estaba proclamando las verdades de Dios, lo que había escuchado a su padre, lo que había aprendido de su padre, nos lo mostraba, nos lo entregaba como herencia antes de su muerte. Sin embargo, ellos temían que los romanos destruyeran el templo y que destruyeran a la nación. ¿Por qué? Pues porque se había convertido en su medio de vida. Ellos vivían del templo como sacerdotes que eran, como que estaban dedicados a Dios, pero Jesús les había dicho: sois unos falsos, sois unos sepulcros blanqueados. Dais una imagen, dais una fachada ante los demás, sin embargo, vuestra intención no agrada a mi Padre. No es una intención limpia de corazón. No hacéis el bien, sino que buscáis vuestro propio beneficio. Seguimos viendo que Caifás profetiza como sumo sacerdote y dice: conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. En ese momento está dictaminando la condena a muerte de Jesús. Él ya está diciendo que conviene que Jesús muera. Y como todos eran de su misma condición, no hubo ninguna oposición, todos estuvieron de acuerdo. Y si alguno no estaba de acuerdo, se cayó. Y entonces condenan a muerte a Jesús, a un inocente, al inocente por excelencia. Nos sigue diciendo la palabra que había hablado Caifás de una manera profética. O sea, con esa declaración daba cumplimiento a las profecías que habían anunciado que Jesús iba a morir por su pueblo. Iba a morir por su pueblo para reunir a los hijos de Dios dispersos. Iba a morir también para que el pueblo de Dios, para que Israel fuera un solo pueblo, no estuviera dividido. El Señor iba a dar su vida para rescatar a todos sus hijos que estaban dispersos por el mundo, a todos aquellos que lo buscaban con un corazón sincero, a aquellos que estaban perdidos, a los que estaban atrapados por el pecado, y Él venía a liberarlos, venía a darnos una nueva vida. El Señor venía a vencer a la muerte y al pecado, a la muerte a la que estábamos condenados todos y al pecado que nos tenía esclavizados y que nos condenaba y nos llevaba directamente a la muerte. Jesús había venido a dar su vida libremente. Y es cierto que al decir Caifás esa profecía, estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero eso no le eximía del pecado que había en sus corazones. Jesús había venido a dar su vida voluntariamente, porque el Padre se lo había pedido y Él lo había aceptado. Quería salvar a los hijos de Dios para que tengamos una vida nueva allí en su presencia. El Señor había venido a instaurar el reino de su Padre aquí en la tierra y nos invita a todos a vivir tal y como Él nos enseñó, tal y como Él vivió, tal y como Dios nos había dado en sus mandamientos. Sin embargo, tenemos la libertad de aceptarlo o de no aceptarlo. Y vamos viendo a los diferentes personajes cómo actúan, cuál es la intención que hay en el corazón de cada uno. Jesús dijo: el que crea se salvará, y el que no crea se condenará. En tiempos de Jesús,
Todos vieron y todos escucharon lo mismo. Sin embargo, libremente decidieron seguir a Jesús o rechazar a Jesús. Y nos encontramos con que los que eran los principales de la Iglesia en aquel tiempo, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos ellos rechazaron a Jesús, rechazaron su enseñanza, rechazaron los milagros que vieron, los testimonios que les llegaron, ellos también los rechazaron, como cuando vino aquel ciego de nacimiento que había sido curado, y lo despreciaron y lo echaron del templo. El Señor nos dice que debemos tener un corazón humilde. Nos invita a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Y todos hemos tenido toda esta Cuaresma para ponernos en gracia de Dios, para pedirle al Señor que nos muestre qué es aquello que hay en nuestro corazón que no es de su agrado, lo que nos impide crecer espiritualmente, lo que nos impide avanzar en el camino de la santidad, porque al fin y al cabo la vida de un cristiano hasta el final de nuestros días es el camino de la purificación y de la santificación. El Señor nos llama a ser santos como Él es santo. Y tenemos que reconocer con humildad que nosotros, por nosotros mismos, no podemos avanzar, que le necesitamos a Él, que necesitamos a los hermanos. Cuando nos acercamos a Jesús, ¿con qué intención nos acercamos? ¿Con qué intención vamos a la iglesia? ¿Vamos a alimentarnos del Señor? ¿Vamos a crecer a través de su palabra, a través de los sacramentos? Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de reconocer cuáles son nuestros pecados, de arrepentirnos de ellos, de confesarnos, de ponernos en gracia de Dios. Vamos con la intención de encontrarnos con nuestros hermanos, de alegrarnos cuando vemos que hay un hermano nuevo que se ha convertido, cuando vemos que los hermanos de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, van creciendo también en santidad, en el conocimiento del Señor. Nos alegramos cuando vemos que un hermano tiene un don especial pues para predicar, o tiene un don especial para la música, o una persona humilde que tiene el don de acogerte con todo el cariño del mundo y que pasa desapercibido, pero sabemos agradecer ese servicio que ese hermano nos presta. O cuando vemos que un hermano destaca, nos da envidia. O si nos corrigen, sentimos que nuestro orgullo ha sido herido. ¿Cuánto orgullo hay en nosotros? ¿Cuántas envidias? En vez de darle gracias a Dios por los dones que me ha dado a mí, me fijo en el del otro y siento envidia porque pienso que el otro es mejor, o me gustaría tener los dones que tiene el otro y no los míos. Así estoy pecando de soberbia, estoy pecando de orgullo, estoy pecando de envidia, como hicieron los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes. Sí es cierto que ellos cumplieron el plan de Dios, porque Jesús vino a dar la vida por nosotros y ellos lo llevaron y lo crucificaron. Pero eso no exime a estas personas de su pecado, como no nos exime a nosotros de nuestro pecado, por mucho que vayamos a la iglesia, que recemos el rosario, que hagamos adoración. Siempre tenemos que estar atentos a los pecados que hay en nosotros. Debemos orar para que el Señor nos muestre cuáles son los pecados ocultos que hay en nuestro corazón también y de los que no somos conscientes, para poder avanzar en la gracia de la santificación a la que el Señor nos llama. Vemos ejemplos en las Escrituras, como por ejemplo el de Judas. Judas fue el que entregó a Jesús y estaba destinado a ello, pero no por eso era menos valioso para Jesús. Jesús dio su vida también por él. Él podría haberse arrepentido y haberse acogido a la gracia de la salvación, porque Jesús vino a dar su vida para salvarnos a todos y cada uno de los hijos de Dios. Otro ejemplo que vemos anterior también fue la acción de los hermanos de José. Los hermanos de José actuaron por envidia hacia José. Querían matarlo,
pero Dios lo protegió para que no derramaran su sangre. Y después de todas las vicisitudes que él tuvo que soportar, al final se cumplió a lo que Dios lo había destinado, que era a ser el salvador de su familia, el salvador de su pueblo, porque gracias a donde él había llegado, que era a ser la mano derecha de Faraón en Egipto, el pueblo de Israel no pereció durante aquellos años de sequía que, según nos dice la Escritura, se produjo en todo el mundo conocido en aquel entonces, en los que la gente y los animales estaban muriendo de hambre. Él salvó a los suyos y los acogió con todo el amor del mundo, con toda la generosidad de su corazón. No hubo un reproche, no hubo venganza en su corazón. Y los hermanos tenían miedo porque sabían cómo se habían comportado con él. Por lo tanto, a través de este Evangelio y habiendo vivido toda la Cuaresma y la Semana Santa, que eso no sea motivo para que no examinemos nuestra conciencia, para que no examinemos nuestro corazón y para que le pidamos al Señor que arranque de nuestros corazones todas las envidias, todos los odios, todos los resentimientos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras envidias. Jesús denunció a la doble vida de los sumos sacerdotes y de los escribas, la falsedad que había en su corazón. Pues pidámosle al Señor no que denuncie aquellas faltas que hay en nuestros corazones, sino que nos las muestre con su misericordia, para que nosotros podamos arrepentirnos y poder seguir avanzando en intimidad con el Señor, en intimidad, conociéndolo cada vez más profundamente. El Señor nos llama a servir y no por eso somos mejores que nadie. Decían que a la Madre Teresa le preguntaron una vez: Madre Teresa, ¿y usted cuando oye que hablan de que es una santa, cuando oyen que hablan también de usted por el ministerio que hace y porque se dedica a los más pobres, qué piensa, qué siente? Y ella dijo: a mí me entra por un oído y me sale por el otro. Yo hago lo que tengo que hacer. La Madre Teresa cumplía lo que nos dice el Señor: siervo inútil soy. Todo lo que yo hago de bien es por gracia de Dios. Todos los dones que tengo son por gracia de Dios. Y la humildad no está en no reconocer los dones y las gracias que el Señor nos ha dado, sino en ser conscientes de que necesitamos de su amor, necesitamos de su gracia para seguir haciendo el bien y para seguir avanzando en el camino de la santidad. Pues demos gracias a Dios por la obra que Él hace en cada uno de nosotros.